Buenas noches a cada uno de ustedes. Crea Talento les da la bienvenida. En el webinar de hoy desarrollaremos un tema que es muy importante tratar en la área digital: cómo gestionar el desempeño de perfiles digitales. Muchas gracias, Carla. Gracias por la invitación a Creatalento y un gusto compartir con todos ustedes este espacio. Excelente, Miguel. Entonces iniciamos con toda la energía. Ya tienes la opción para que puedas compartir pantalla. Perfecto. Entonces vamos a compartir pantalla. Permítanme unos segundos nada más. Y vamos a compartir el material que vamos a revisar el día de hoy. Ahí, por Excelente. favor, me van confirmando si es que pueden ver mi pantalla bien. Ahora se aparece que estás compartiendo el PowerPoint, más no la presentación en pantalla completa. Ok, a ver, denme un segundo, por No favor. hay problema. También nos vienen otros saluditos desde República Dominicana de Vianeis. Vianeis, muy bonito nombre. Muy entusiasmados por los conocimientos que puedan adquirir, lo máximo. Y también nos está saludando Isaúl, nos dice buenas noches. Un gran saludo, Isaúl. A ver, denme un segundo, por favor. Nos dice también Marvin Hernández. Saludos desde Honduras. Muchas gracias, Marvin. Lo máximo. Nos vamos a tener varias sorpresas al finalizar. También el material del docente va a ser compartido por medio de las comunidades. Ya un poco más avanzado en este webinar, vamos a compartirles el link para que puedan ustedes unirse a las comunidades donde tendrán tanto acceso a los materiales del docente, el instructivo para que puedan obtener su certificado gratuito, como también a las grabaciones que ahora se están quedando en nuestro LinkedIn. También un gran saludo a quienes nos vienen viendo desde LinkedIn. Muchas gracias por su paciencia y estamos seguros que este webinar les va a encantar. Muy bien. Miguel, me parece que todavía está disponible. No sé si estás con dos pantallas, tal vez sea Eh, esa la sí, situación. probablemente, pero he desconectado una de ellas. Permíteme, por favor, a ver, porque no me permite ver la opción donde puedo duplicar la presentación. No hay ningún problema. Eh, un segundo, por favor, disculpen el inconveniente. No hay problema, Miguel. Igual vamos haciendo presente. Este webinar tiene también con el propósito de que ustedes puedan seguir potenciando su conocimiento en cómo gestionar el desempeño de perfiles digitales y las recomendaciones a tener en cuenta para hacer efectivo nuestro sistema de gestión de desempeño para este tipo de perfiles. Es un tema de tendencia, estamos seguros que les va a interesar muchísimo. Tendremos también un poquito de la explicación del próximo curso que se está aperturando, que es gestión de desempeño del talento, que también va a estar acompañado de nuestro docente. Van a ser varios módulos que están desarrollados en clases en vivo y también a tu ritmo, en caso cualquiera de las dos modalidades se adapte a ustedes. Y te confirmo, Miguel, que ya se encuentra disponible, que ya se ve muy bien, así Perfecto. que iniciamos ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Disculpen el pequeño inconveniente. Bueno, gracias por la invitación nuevamente a Creatalento. Gracias por invitarme a participar de este programa, de este curso y de este espacio, este webinar, que es un tema súper interesante, definitivamente, dentro de lo que es la gestión del desempeño. Hicimos traer al frente, digamos, un tema que puede ser de mucho interés para las organizaciones o los profesionales como ustedes, seguramente, y tiene que ver con cómo gestionar el desempeño en perfiles digitales, ¿no? He escuchado de muchas empresas, en muchos profesionales, este tema de, oye, la gestión del desempeño como tradicionalmente la conocemos, probablemente se percibe o se siente que ya es una manera de gestionar que no está yendo de la mano con lo que exige o lo que demandan este tipo de perfiles o este tipo de organizaciones que están yéndose hacia un mundo más ágil, ¿no? Que también es el otro concepto que se escucha bastante en las compañías. Entonces, quisimos aprovechar este espacio como para tratar justamente de este tema, ¿no? Y quisiera empezar un poco aclarando y entendiendo todos un mismo idioma, como se dice, y es ¿qué son los perfiles digitales o ágiles o cuáles son esos perfiles de los cuales estamos hablando? Y he tratado un poco de resumirlo en esta gráfica con las especialidades que normalmente en el mercado
se les llama perfiles digitales que están dentro de un mundo de agilidad, ¿no? De agilidad organizacional. Cuando hablamos de empresas ágiles, seguramente van a oír o han escuchado o conocen que son compañías que están probablemente organizadas de una manera ya distinta a la tradicional, ¿no? ¿Por qué se le llaman ágiles? Porque son equipos de trabajo, empiezan a aparecer términos como tribus, squad, ¿no? COEs, centros de expertos, etcétera, que empiezan entre todos esos esas familias, digamos, de organización empiezan a juntarse, a formar equipos de trabajo que buscan un propósito en común, ¿no? Que es generar algún tipo de solución de manera rápida, disruptiva, que tenga probablemente en el centro del diseño de la solución al usuario, al cliente, etcétera. Entonces, hay muchas compañías que ya están transitando en esos cambios de organización, convirtiéndose en organizaciones cada vez más ágiles. Y dentro de esa agilidad es donde empiezan a aparecer esa necesidad de perfiles digitales. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar perfiles digitales? Probablemente cuando hablemos de perfiles que tienen que ver con TI, ¿no? Que de hecho tecnología de la información o IT, como lo quieran llamar, donde hay bastantes subespecialidades relacionadas con esto que claramente tienen cercanía o aproximación al tema de digitalización, ¿no? De alguna manera. Y empezamos a hablar de nomenclaturas como arquitectura de tecnología, hablar de plataformas, hablar de software engineering o ingenieros de software, hablar de la parte de hosting, la parte de cloud, ¿no? El tema de nube, de on-premise, etcétera. Y también hablamos de ciberseguridad, de cómo protegemos todo el tema de aplicaciones, tecnología, de los constantes ataques que pueden haber hoy día eh, en, en las redes o en Internet. Entonces, hablamos de varias subespecialidades, pero digamos que el mundo de TI probablemente es uno de los que más rápido se nos viene a la mente hablar de un perfil digital o ágil, ¿no? Seguramente. Luego tenemos los perfiles que son propiamente de agilidad, que son roles que tienen un rol más de facilitación, ¿no? O de acompañar equipos en ese mindset de agilidad que deben empezar a trabajar. Empiezan a aparecer roles como Agile Coach, empiezan a aparecer roles como Scrum Master, que seguramente han oído o han escuchado de ellos, ¿no? Que son roles que tratan de organizar, facilitar y acompañar a los líderes de esas tribus, etcétera, en el desarrollo del mindset digital en sus equipos. Luego aparecen otros roles relacionados, por ejemplo, con diseño, ¿no? El tema de diseño hoy día toma bastante relevancia en este mundo digital o ágil, y probablemente los más conocidos que han oído en esto pueden ser los famosos UX, UI, si son términos que han oído. UX, que es User Experience, ¿no? Cómo empezamos a ver el diseño de las soluciones que estamos trabajando en estos equipos o en estas mesas de trabajo desde el punto de vista del usuario, ¿no? Y cómo es ponerse en los zapatos del usuario y desde esa óptica generar soluciones que den en la necesidad que tiene el usuario, ¿no? UI es un término de User Interface que es un poco más técnico, ¿no? Y cómo eso que identifica el UX luego se trata de materializar o llevar a una solución más tipo técnica o digital, ¿no? Y creando las interfaces necesarias para que esa interacción que tenga el usuario sea la adecuada y la mejor experiencia posible. Aparece otro perfil dentro de este mundo, otra especialidad que es la de data, ¿no? Hoy día la data es uno de los activos o los valores, o los activos de mucho más valor en la organización, ¿no? Organización que probablemente esté gestionando de la mejor manera la data va a tener una gran ventaja competitiva de negocio. Y dentro de data aparecen varios tipos de roles que buscan justamente tener el mejor manejo y gobierno de los datos, ¿no? Y aparecen roles como Data Steward, ¿no? Que son esos roles que aseguran un poco la calidad de los datos, ¿no? Data Engineer, Data Architect, Data Owner, que son dueños de procesos y que tienen que tener responsabilidad por el tratamiento y el manejo de los datos, en fin. Vamos a ver que hay distintos roles también alrededor de ese mundo de data. Y luego aparece también el mundo de the analytics, ¿no? Que va a veces muy de la mano con data, ¿no? Y van a escuchar de repente muchas empresas hablar de data y analytics como un solo frente de trabajo.
Y en Analytics también hay varios tipos de roles que empiezan a aparecer que tienen que ver con justamente, ¿no? Toda esa data que se administra, se gestiona, se gobierna de una cierta manera, cómo luego eso se pasa a un proceso de analytics, ¿no? Y esa analítica nos permite luego entrar a un proceso de mejor toma de decisiones con analítica de por medio, ¿no? Entonces, trato de resumir un poco para que se entienda el mundo que engloba lo que conocemos o llamamos a veces como perfiles digitales dentro de un mundo de agilidad, de alguna forma, ¿ok? Eso como para poder ubicarnos un poco. Ahora, un equipo ágil se compone de subequipos, ¿sí? Y cada uno de los cuales desempeña distintas soluciones o roles en la entrega de una solución. Entonces, podemos estar hablando de equipos que se conforman como una célula de trabajo, donde probablemente el encargo o el foco está más en transformar algún proceso de negocio, ¿sí? ¿Ok? Puede haber otro tipo de equipo ágil cuyo foco o rol principal está en crear una experiencia excepcional en el consumidor o en el usuario o en el cliente, ¿de acuerdo? O puede haber también equipos ágiles que se forman o se juntan con el objetivo de construir una tecnología con una mayor rapidez, o sea, sacar una solución con características digitales tecnológicas con una velocidad muy, muy rápida, ¿no? Y cada uno de ellos tendrá sus entregables claves como para poder cumplir con eso. Entonces, vamos a ir viendo que se empiezan a conformar distintos tipos de equipos, ¿no? Dentro de este mundo de agilidad que venimos conversando. Ahora, dentro de cada uno de estos subequipos que hemos venido comentando en la lámina anterior, vamos a ver que hay diferentes funciones o diferentes tipos de roles que se van a empezar a agrupar y a unir en estos equipos de trabajo. Dentro de ello vamos a encontrar roles que son básicos porque son roles core al equipo, ¿no? Y que tienen que tener una práctica en las herramientas ágiles dentro del funcionamiento de este equipo. ¿Sí? Es como que el core team, como se le llama, ¿no? Ahora vamos a ver una gráfica posterior para que vean más o menos cómo suelen conformarse equipos ágiles con perfiles digitales, para que más o menos vean nomenclaturas que seguramente les va a ser familiar a ustedes. Pero hablamos de, primero, dentro de un subequipo o un equipo de trabajo, hay roles que tienen un rol core o básico dentro de esa estructura, ¿de acuerdo? Luego pueden aparecer roles un poco más extendidos, ¿no? Que son roles adicionales al equipo core que hemos mencionado, que pueden alocarse en ese equipo para atender necesidades o requerimientos puntuales, ¿de acuerdo? Es que se le llaman roles extendidos. Y luego aparecen los roles de soporte, que lo que van a tratar de hacer es proveer de soporte y acompañamiento constante a estos equipos con diferentes herramientas a través de coaching o tools o herramientas muy específicas que ayuden a que esos equipos trabajen de manera ágil, de manera rápida, dinámica, ¿sí? Y eficaz, de alguna manera. Entonces, hay distintos tipos de roles dentro de un equipo de trabajo. Si de repente vemos ahora esto, ¿no? Esto puede ser también algo súper interesante y es cómo se componen los equipos ágiles, ¿no? Y esto puede variar en función del tipo de necesidad por el cual se conformó ese equipo, ¿de acuerdo? Lo que ven al lado izquierdo, ¿no? Que tiene por ahí menos roles probablemente, es pensando en un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si estamos hablando de un equipo que se conformó para generar algún tipo de innovación disruptiva, ¿no? Por ahí sacar algún producto o servicio totalmente fuera de la caja, digamos, ¿no? Y este equipo tiene el encargo de crear algo totalmente nuevo, disruptivo, innovador. Este equipo va a estar conformado por algunos roles básicos, por algunos roles extendidos y seguramente por algunos roles de soporte. Entonces, este equipo que dice en este ejemplo, ¿no? Probablemente va a estar conformado por un product owner, que es un poco el que lidera, digamos, este equipo de trabajo. Probablemente van a encontrar algún rol tipo navegador, un rol tipo Scrum Master, developers, ¿no? Que son más desarrolladores de software,
Habrán roles tipo tester, que siguen siendo más del perfil de TI o IT, DevOps, que tienen que ver con Development Operations, que también son perfiles muy de TI, por ejemplo, y aparecerán roles extendidos dependiendo de la necesidad puntual, que pueden ser tipo arquitectos de TI, de repente algún diseñador de interfaces, algún visual designer, ¿no? Perfiles ya más de diseño. Entonces, pueden ver que se puede hablar de un equipo hasta ahí muy de TI, muy de diseño y con algunos toques por ahí de agilidad, como el Scrum Master, y de repente pueden haber roles de soporte que están listados un poco en el color azul abajo que pueden ver y pueden haber que hay roles como Agile Coach, puede haber un Architect dentro de esto, puede haber un Customer Experience Researcher, alguien que está investigando y haciendo el outlooking, como le llaman, de cuál es la práctica que hay en el mercado y qué busca también el consumidor, etcétera. Entonces, hay distintas composiciones. ¿Qué tal si ahora hablamos de un equipo que está pensado más en buscar foco en innovación de negocios, ¿no? En cómo crear proyectos que tengan un impacto en cambiar la forma de negocio y de repente a través de canales más digitales, por ejemplo, etcétera? Nuevamente, un equipo que lo conforman probablemente roles similares al anterior. Pero si hablamos, por ejemplo, de proyectos que tienen que ver con orientación hacia la data, ¿no? De repente algún proyecto que tiene que ver con analítica o hacer análisis de repente avanzados, probablemente es un equipo más amplio, como pueden ver acá, ¿no? Donde ya empiezan a aparecer, más allá de los roles que vimos en los anteriores, ya empiezan a aparecer roles más de data, ¿no? Y ahí pueden ver Data Integrator, Data Scientist, Data Modeler, Big Data Specialist, Data Quality, etcétera, ¿no? O sea, empiezan a aparecer distintos roles que tienen algún tipo de especialización o algún tipo de gestión en el tratamiento de la data, ¿no? Y esos roles se suman a este equipo primario o básico y conforman un equipo de trabajo que también puede estar acompañado de roles de soporte como pueden ser un Agile Coach, un Lead Designer, un arquitecto nuevamente, etcétera. Entonces, esto que están viendo en pantalla es como realmente se suele ver esta conformación de equipos ágiles o de organizaciones ágiles. Y así como podemos ver un team que está trabajando de repente en el segmento X de mi negocio, puedo tener un team que está trabajando en el segmento Y y un team en el segmento Z. Y cada team tiene esta conformación, ¿no? Donde hay roles que están presentes en distintos teams. Entonces, es una forma de organización distinta a la que estamos acostumbrados, probablemente, o a lo tradicional. ¿De acuerdo? Entonces, esto como para darles un pantallazo de lo que se habla cuando estamos pensando en perfiles digitales o perfiles ágiles. Inclusive pueden haber roles tipo de ciberseguridad, como también seguramente les suena a ustedes. Entonces, estamos hablando nuevamente, perfiles que tienen que ver con TI, perfiles que tienen que ver con agilidad, tipo Agile Coach, probablemente tipo Scrum Master, roles que tienen que ver con diseño, ¿no? Roles que tienen que ver con data y roles que tienen que ver con analytics. Probablemente estamos hablando de esas especialidades trabajando en equipo, en conjunto, bajo un mismo propósito, ¿sí? Ese es un poco lo que estábamos buscando clarificar o aterrizar cuando tratamos de hablar de perfiles digitales o ágiles. Ahora, es importante entender también qué motiva a estos perfiles. Esto es súper interesante. Y esto es interesante porque creo que hemos oído muchas versiones de repente o hemos escuchado bastante sobre este tipo de perfiles y la alta rotación que de repente tienen en la práctica, ¿no? Perfiles a veces difíciles de gestionar, etcétera. Entonces, es bueno entender si vamos a empezar a gestionar o administrar este tipo de talento digital, como le llamamos, dentro de un mundo ágil. Oye, entender qué los motiva, ¿no? Y cuando se hacen estudios, y esto lo tomo de distintas fuentes en realidad, donde se han preocupado en entender realmente qué hay detrás de estos perfiles y qué los motiva, qué los moviliza, vamos a encontrar de repente características que tienen que ver con, son perfiles
que están persiguiendo constantemente estar en espacios de trabajo que les permita trabajar innovación y más innovación. Entonces buscan estar en organizaciones o en equipos o en áreas donde la innovación sea un mantra, por llamarlo así. ¿Sí? Segundo, los moviliza mucho el hecho de aprender. Tienen un hambre enorme, un apetito muy grande por el aprendizaje, por desarrollarse constantemente, permanentemente, siempre aprender algo nuevo, ¿sí? Es algo que también los moviliza bastante. Otro tema interesante aquí también es que así como hay hambre por aprender y desarrollarse de manera constante y permanente, también hay un apetito muy voraz por crecer rápidamente en la organización. Y de hecho, esto conecta de repente con lo que ustedes escuchan, esas leyendas urbanas, como se dicen, de los perfiles digitales. Y es efectivamente, es uno de los roles o los perfiles en las organizaciones que tienen mayor nivel de rotación, seguramente mayor nivel de movilidad, de movimiento, y son perfiles hoy día, y creo que aquí no estoy diciendo nada que ustedes no conozcan, pero son roles de muy alta demanda probablemente en el mercado laboral, ¿no? Y donde sabemos que no hay mucha oferta disponible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay poca oferta y alta demanda? Empezamos a pelearnos por ese poco talento que existe en el mercado y empezamos a hacer a veces las empresas locuras, como se dice en las propuestas, ¿no? Para poder llevarme a ese talento que es escaso en el mercado, pero yo lo necesito y lo quiero, ¿no? Entonces, todo ese contexto que podría de repente enmarcarse en un contexto de guerra por el talento digital, lleva a esta sensación y a este apetito de estos perfiles de crecer rápidamente, ¿no? De dar saltos probablemente en tiempos más cortos de lo que se habla en perfiles más tradicionales o más, entre comillas, normales, ¿de acuerdo? Entonces hay también que poner en la balanza cómo las empresas pueden administrar esa velocidad de crecimiento de carrera. Por aquí la palabra es la velocidad, ¿de acuerdo? También los motiva dejar una huella, tener impacto en la organización, ¿no? Que dentro de lo que estén haciendo, que muchas veces son productos disruptivos, ¿no? Muy innovadores, etcétera, lo que buscan estos perfiles es construir cosas que agreguen valor y dejen un impacto en la organización. Eso también los motiva, ¿no? Les da un sentido de orgullo muy importante y muy grande. Quinto, quinto aspecto motivador. Hablan mucho del tema, por ejemplo, del liderazgo, ¿no? También los moviliza estar en una organización donde sientan que tienen líderes de los cuales pueden aprender y que sientan admiración. Y hablamos de líderes que destaquen por su know-how técnico, o sea, no solamente por sus skills blandas o habilidades blandas, como puede ser un tipo inspirador, ¿no? Un tipo que desarrolla tu carrera, un tipo que se preocupa por tu desarrollo, que te da un feedback constante. Eso no es suficiente. Más allá de esas habilidades que debe tener un líder, estos perfiles demandan un líder también muy, pero muy capo en la parte técnica, ¿no? Un experto técnico. Entonces, en la medida que yo identifique que trabajo con líderes que tienen un know-how técnico muy profundo, muy especializado, que hasta inclusive sean referentes en su tema de repente en la industria y que tengan, obviamente, el manejo de esas habilidades blandas, estamos bastante bien desde ese punto de vista. ¿De acuerdo? Sexto, tienen que sentir que están trabajando en una organización que tiene una cultura de digital mindset, ¿no? Eh, y he visto en experiencia propia a veces compañías que todavía no están en ese mood, en ese mindset digital, pero empiezan ya a querer incorporar o atraer talento de este perfil, ¿no? Y muchas veces encontramos ahí pues un choque cultural muy grande y a veces con resultados no muy favorables, ¿no? Porque traemos perfiles que tienen una manera de pensar a una organización que todavía no se ha adaptado o no ha entrado a pensar dentro del mood que estamos hablando de estos perfiles y empieza a haber un roce, constante fricción
con lo cual se hace difícil mantener esa relación o ese vínculo de trabajo con estos perfiles. Por eso es importante, y ellos lo manifiestan como algo que los motiva, es saber que están en una organización, en una empresa, que ya está en un mindset pensando mucho en lo digital, ¿no? En cosas que salgan rápida, que tengan un mindset de prueba-error, por ejemplo, de hacer cosas que vamos probando, no funciona, ok, volteamos la página y probamos de nuevo, ya aprendiendo de la experiencia anterior. O sea, cómo se empiezan a ver que hay organizaciones que ya empiezan a cambiar esa forma de trabajar. ¿De acuerdo? Otro aspecto muy importante que los motiva es el saber que están siendo retados constantemente, que están en una organización que los reta, ¿no? Que aprenden, que va conectado con los puntos anteriores que hemos dicho, y el tema de velocidad, ¿no? Tienen que sentir cierto vértigo, es la palabra que a veces se utiliza, para que ellos se sientan motivados, ¿no? Compañías que van a pasos de elefante, a pasos lentos, probablemente los desmotiva, más bien, ¿de acuerdo? Y lo pongo al final, y es un punto que no porque esté al final sea menos importante, es que son perfiles que saben y se reconocen como profesionales que son escasos en el mercado, que no hay muchos, que hay pocos, y eso los pone en una posición de ventaja, digamos, al momento de negociar con empresas, y obviamente tienen un nivel de exigencia de una recompensa que sea competitiva, ¿no? Y cuando hablamos de recompensa competitiva, no estoy hablando solamente de lo monetario, estoy hablando de lo que por ahí de repente ustedes conocen como total rewards, ¿no? Es lo monetario, sí, definitivamente, pero también estamos hablando de, oye, beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios me ofreces? El tema de balance vida personal, vida laboral, que hoy día está tomando muchísima fuerza en las organizaciones. Hoy día estos perfiles son los que más demandan o exigen probablemente, oye, ¿tienes modalidad de trabajo remoto? Porque si no la tienes, en una, mejor aquí lo dejamos y busco para otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso es como parte de un paquete de recompensa, si quieren verlo así, que ellos buscan que sea competitivo, ¿sí? Y se saben ellos que están en una ventaja competitiva por esto que les comentaba de oferta-demanda, ¿de acuerdo? Eso es. Ahora, viene la pregunta, ¿no? Que comenté al inicio, y es, ¿la forma tradicional de medir desempeño funciona en estos perfiles? Y partamos por reconocer cuál es la forma tradicional de medir desempeño. Hablamos, por ejemplo, de objetivos que tienen una frecuencia anual, ¿no? Hablamos de hacer mediciones anuales del desempeño y seguimientos por ahí semestrales, ¿no? O dar feedback una o dos veces por año. Eso es un poco lo que caracteriza a un desempeño, a un modelo de gestión del desempeño tradicional. Ese tipo de características probablemente nos estemos dando cuenta que ya no están siendo útiles o no están funcionando en equipos conformados de manera ágil y con este tipo de perfiles digitales. Entonces, ahí como que se necesita un replanteo de cómo puedo gestionar el desempeño en este tipo de características de perfiles. ¿De acuerdo? Probablemente las respuestas están un poco en el lado opuesto de lo que estamos viendo acá. Oye, objetivos con frecuencia anual, probablemente no. En estos perfiles tienen que ser con un perfil, perdón, con un periodo de tiempo mucho más corto. De repente hablamos de objetivos más mensuales, más trimestrales, bimensuales, pero anuales. Parece que no es el lenguaje que va de la mano con ese tipo de perfiles. Dar feedback una o dos veces por año, oye, parece que tampoco eso ayuda. Tenemos que hablar de feedback más bien constante. Es feedback semanal, feedback constante. Oye, Miguel, hicimos esto, no funcionó. Mira, aprendizajes, esto, replanteemos y vamos a lo siguiente, ¿no? O inclusive ahora se habla mucho más hablar del feedback, que es qué pasó, hablemos del feed forward, ¿no? Y cómo vamos hacia adelante con la mirada. Entonces, hay cosas que están cambiando. Medición anual y seguimiento semestral, lo mismo. Oye, ya no podemos hablar probablemente de un periodo anual en este tipo de características de organización y de perfiles. De repente estamos hablando más de cosas tipo, han oído hablar de repente de los OKRs, ¿no? O más bien KPIs con una periodicidad mucho más corta, porque aquí lo que importa es mucho también la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, claramente la respuesta, la forma tradicional funciona.
creería que no funciona. Y hay que ajustar, hay que modificar esa forma de medir desempeño seguramente en estos perfiles. Entonces, cuando uno va a ver empresas que ya están trabajando probablemente en este modelo ágil de organización, vemos que lo que hacen es tratar de gestionar el desempeño desde dos perspectivas, ¿no? Medir el performance de la solución, porque son equipos, acuérdense, célula de trabajo o equipos de trabajo, que tienen como propósito generar alguna solución, ¿sí? Que puede ser un producto, un servicio, pero una solución. Y lo que probablemente se va a buscar medir en ese tipo de organización ágil con perfiles digitales es más bien medir la experiencia global del usuario con respecto a esa solución. ¿Cómo se siente el usuario con respecto al uso de la solución? Revisar el impacto que tuvo la solución en la empresa. ¿Qué contribución o qué beneficios le trajo? ¿No? Si hablamos de performance, de medir desempeño o performance de la solución. Pero también se habla de medir el performance del equipo, del team que lo conforma, ¿sí? Y ojo que no estamos hablando del performance individual, ¿no? Que también puede ser una característica que muchas veces observamos en los modelos tradicionales de desempeño, ¿no? Hablamos muchas veces de medir el desempeño de Miguel, de Juan, de Pedro, y aquí no se habla de Miguel, Juan y Pedro, aquí se habla del equipo, de la tribu, del squad, ¿sí? Y aquí se habla de medir el performance de ese equipo. Entonces, aquí más bien se trata de ver cómo proporcionar herramientas a los equipos para que puedan impulsar su rendimiento. Y aquí entran los roles del Scrum Master, de los Agile Coach, que son roles que justamente tienen este rol de habilitación, de facilitación, ¿no? De cómo traen metodologías, cómo traen técnicas para que estos equipos ágiles sean más productivos y más rendidores, como se dice, ¿no? Cómo detectar rápidamente oportunidades de mejora que estén afectando el rendimiento y lo puedan poner ya en práctica nuevamente esa mejora en el siguiente MVP. Porque, ojo, este tipo de cosas que estamos hablando de soluciones no se imaginen la solución del proyecto de un año. Estamos hablando de soluciones que tienen que salir de repente en 5 semanas. Y si en 5 semanas no salió el MVP con el resultado esperado, seguramente se acabó eso y empezamos un nuevo objetivo o un nuevo proyecto. Entonces, es también buscar mucho velocidad, ¿no? Y también cómo empezamos a tener una visión de la madurez ágil del equipo. ¿Qué tanto este equipo trabaja en agilidad? Medir el nivel de madurez del equipo. Entonces, a partir de esto empiezan a aparecer, primera conclusión importante es que ya estamos hablando de medir desempeño del team, del equipo, y no necesariamente de la persona individual. No, ¿y qué queremos medir? Como bien dijimos en la primera parte, buscamos medir user experience, experiencia del usuario, ¿sí? Buscamos medir facilidad de uso de esa solución, o sea, esa satisfacción del usuario con respecto a la solución que creó este equipo, ¿no? Y fíjense que puede ser esa medición con una frecuencia diaria, puede ser semanal, etcétera. Medir la facilidad de uso, ¿no? Oye, ¿qué tan intuitiva, ¿no? es el uso de la solución que hemos creado, ¿no? Nos creamos una aplicación o un desarrollo web para la interacción con el usuario, el cliente, y tratar de ver, oye, qué tan intuitivo, qué tan fácil es esa solución que hemos creado. Medir eso, ¿no? O también medir satisfacción del proceso. Entonces, es mucho de medir experiencia de usuario, es medir captura de beneficios, ¿no? Tiene que traer un valor agregado a lo que está haciendo el team. Y aquí vamos a tratar de tratar de medir la captura de lo que estamos creando a través de soluciones en la organización. ¿De acuerdo? Y si nos enfocamos en la segunda parte, que es la de medir el performance del team, del equipo, probablemente estemos hablando más bien de cómo empezamos a medir las características de la entrega, ¿no? De ese delivery, digamos, o de esa solución. Oye, ¿qué tanto hemos cumplido con la velocidad de, de salida de esto, el time to market, como muchas veces le llaman las empresas, ¿no? ¿Qué tan rápido fuimos con la salida en vivo o la salida en productivo de una solución? ¿No? ¿Cómo podemos medir el tema de errores que surgieron y cómo sobre eso aprendimos y en la siguiente vamos mejorando? Y también hay una medición, como hablábamos, de la madurez, ¿no? Entonces,
hay una primera parte que tiene que ver con cómo medimos el progreso del desarrollo, de la solución en el equipo, pero por otro lado también es empezar a medir, oye, ¿cómo está el nivel de madurez o de madurez con respecto a la agilidad? Oye, este equipo está usando las herramientas de agilidad, está trabajando de manera colaborativa como le exige el tema de agilidad, están usando las herramientas que pusimos a disposición. Entonces, hay un nivel de medición en la cual ya estamos evaluando el nivel de madurez del team, ¿no? Y todo esto, como repito, es virtuoso. La idea es que se mida en un corto plazo y obtengamos resultados rápidamente de eso y se ponga nuevamente en práctica para que esa mejora continua nos permita cada vez ser más rápidos, más efectivos, con mejores evaluaciones, digamos, en esa solución que se creó en el equipo o en el team. ¿Ok? Eso es básicamente lo que quería compartir hoy día con ustedes, ¿ya? En el desarrollo del programa que comentó Carla, que vamos a empezar el 17 de mayo, vamos a tratar de compartir definitivamente un poco más de detalles sobre esas herramientas que se pueden estar utilizando, pero ya quédense con algunos mensajes básicamente, ¿no? Estamos hablando de medir desempeño de equipo y no individual. Probablemente estamos hablando de establecer KPIs, objetivos, con un periodo de tiempo más corto de lo que conocemos o solemos manejar habitualmente. Hablamos de KPIs de semanales, hay diarios inclusive, puede haber mensuales, trimestrales, ¿no? Y son KPIs que se establecen para ese periodo de tiempo. Una vez que se terminó eso, nos sentamos nuevamente dentro del mundo de agilidad y volvemos a definir KPIs ahora para este segundo trimestre, por decir algo, ¿no? Entonces, hay una dinámica de establecer objetivos y de medirlos muy corto plazo, de mucha rapidez y mucha velocidad, ¿de acuerdo? Y hablamos de medir principalmente, como repito, experiencia de usuario, tratamos de medir cómo esto agrega valor o permitimos medir la captura de los beneficios que trae las soluciones que crean los equipos y por otro lado tratar de medir cómo va la evolución de ese progreso, ¿no? Y sobre todo medir las características de la entrega de la solución y también el nivel de adherencia al modelo de agilidad que la compañía demanda o necesita, ¿de acuerdo? Eso es un poco, en resumen, lo que se está viendo hoy en día al momento de hablar de, oye, ¿cómo medimos performance o medimos desempeño en equipos ágiles que traen dentro perfiles digitales? ¿De acuerdo? Eso es lo que quería compartir hoy día con ustedes, darles este vistazo, este view, y dejo ahí el espacio ahora para un poco escuchar preguntas, comentarios, reflexiones. Lo que les traigo aquí es un poco lo que he visto en mi experiencia y lo que he podido también recoger de la práctica de algunas compañías. Así que ahora dejo el espacio y quedo atento a sus consultas. Excelente, Miguel. Muchísimas gracias por todo este contenido de valor. Ahora, como bien mencionas, nos toca la ronda de preguntas, para la cual agradecemos mucho nos acompañen por medio del chat, tanto de LinkedIn como del Zoom, colocando las preguntas que tengan para el docente. Tal vez algún caso personal, alguna situación que esté sucediendo en sus respectivas organizaciones que esté relacionada con el tema que hemos visto el día de hoy en el webinar, para que el docente pueda ir aclarando. Muy bien, ahí empezamos ya a recibir las preguntitas. Voy a proceder a compartírtelas, Miguel, para que las vayas aclarando. Nos dice José Yarita. Dice, ¿hay calificación con puntajes que se registran semanalmente de manera individual? ¿O la nota del equipo es para los integrantes del squad? ¿Quién califica y cómo se enteran los evaluados? Perfecto. Gracias por la pregunta. A ver, sí, la respuesta inicial es sí, sí hay una medición cuantitativa, ¿no? O sea, si hay una nota, digamos. De hecho, los objetivos son bastante cuantitativos en estos equipos de trabajo o células, ¿no? Se ponen metas u objetivos muy cuantitativos, muy, digamos, duros, que sean de traqueo fácil, como se dice. Eso por un lado. Ahora, son mediciones más del team, nuevamente, son mediciones más del equipo.
Miguel, pero eso significa que no hay medición a los individuos, a las personas que integran los equipos. Probablemente hay alguna valoración, alguna medición un poco más cualitativa de parte del líder, ¿no? Del líder o los líderes que estén dentro del proyecto, haya una consideración donde digan, oye, el team tuvo un desempeño, un ejemplo, del 95% sobre 100 que exigíamos. Oye, pero ojo, Miguel, dentro de este trabajo en equipo, ha estado un poco por debajo de lo que se esperaba, ¿no? Y es algo un poquito más quali. No es una métrica exacta individual de Miguel, ¿no? Pero el líder estuvo observando un poco la dinámica del equipo y pudo observar de que Miguel estuvo de repente underperformance de lo que estuvo el resto del equipo, ¿no? Entonces va un poco por ahí esa dinámica. Ahora, la otra pregunta era, ¿quiénes son los que suelen evaluar este tipo de cosas? Normalmente es una evaluación que la hacen los product owner, que es un rol que van a escuchar mucho seguramente en esos equipos de trabajo ágiles, ¿no? Y son los product owner normalmente los que tienen la responsabilidad de estas mediciones, acompañados de su agile coach o su Scrum Master, ¿no? Entonces, como que ahí hay un partner del Product Owner que lo acompaña en la gestión del equipo, ¿no? Básicamente. Entonces, va un poco por ahí las respuestas a las consultas planteadas. Excelente, Miguel. También tenemos varias preguntas, ya fueron llegando. Nos comenta Alexa Castro, nos dice, cuando el equipo esté formado y se agrega a alguien nuevo, ¿se califica siempre todo el equipo o se inicia con el individual primero? Buena pregunta. En la experiencia que he tenido, he visto que se suma alguien al equipo y eso no altera el hecho de que tengo que tener una medición del equipo, ¿no? Un performance de ese equipo, de cómo fue su entregable, su delivery, cómo fue la satisfacción del usuario con respecto a la solución. No cambia. O sea, pueden entrar y salir personas y el team siempre tiene ese objetivo, ¿no? De por medio. Entonces, la medición siempre es colectiva. Repito, no, eso no quita que haya alguna evaluación cualitativa de la persona que se sumó. Probablemente el líder diga, oye, todavía a Miguel le falta entrar en dinámica con el resto del equipo, pero es parte de la curva de aprendizaje de repente. Pero esas consideraciones ya son, como repito, más cualitativas del líder, pero ya no hay una medición tan individual o tan exacta de, oye, Miguel y estuvo haciendo 80 de lo que se le pidió. Ya no, porque el objetivo y el foco es medir el performance de la célula, del equipo de trabajo. Muchas gracias, Miguel. También tenemos una pregunta de María Luisa. Ella nos consulta, ¿cómo puede evaluar el área de recursos humanos? Porque pude notar que los líderes evalúan por evaluar, nos menciona, y no es confiable. ¿Cómo puedo medir esto? ¿Los líderes evalúan independiente a los colaboradores? ¿Eso está bien? A ver, si entendí bien la pregunta. Por un lado es, ¿cómo recursos humanos se asegura de que el input de esa evaluación, digamos, es correcta o no? Bueno, ahí es una pregunta un poco, como le decimos en Perú, un poco tricky, ¿no? Con truco, en el sentido de que, a ver, estamos hablando de personas profesionales, de líderes que tienen un encargo de sacar adelante algún tipo de objetivo o una solución o algún tipo de innovación que tienen que sacar. Entonces, y aparte, las métricas que se colocan alrededor de ese equipo son tan hards, como se dice, o tan objetivas, que no hay mucho margen de decir, oye, acá me suena raro tu manera de que te has evaluado y demás. O sea, son mediciones que muchas veces vienen no de los mismos líderes, sino de otros stakeholders que evalúan el desempeño de ese equipo de trabajo. Entonces, digamos que es poco probable la poca o la baja confiabilidad en esos criterios, ¿sí? Eso por un lado. En la evaluación que es más cualitativa, claro, ahí sí hay un margen más de subjetividad probablemente, pero que también tienes a roles que complementan a ese líder, a ese product owner, que te pueden un poco balancear mejor ese tipo de cosas y que son más los aliados también de recursos humanos, ¿no? Muchas veces los Agile Coach, los Scrum Master,
son roles que están muy cercanos y con mucha interacción a los roles de gestión humana también. Entonces son como esos socios que nos ayudan un poco a tener esa mirada un poco más objetiva también. Excelente, Miguel. Ahondando un poquito más también en la pregunta, mientras que esperamos el resto de preguntas que vamos a estar leyendo, consultarte si es que los líderes que evalúan de forma independiente a los colaboradores está bien, para profundizar en la pregunta de María Luisa. Si está bien que hayan evaluaciones independientes, es la Sí. pregunta. Ujú. A ver, yo te diría que es válido, o sea, creo que la esencia o lo que se busca en este tipo de modelos ágiles es justamente crear equipos de alto rendimiento, ¿no? Equipos de alta productividad, de alto impacto, que saquen soluciones mejores en poco tiempo, con rápida velocidad, ¿no? Con un time to market adecuado, etcétera. Entonces, no perdamos de vista que la esencia de esto es de equipo, ¿no? De equipos de alto rendimiento, por llamarlo así. Es lo que se busca. Ahora, yo creo que eso no desmerece de que sí haya ciertos drivers de valoración o de evaluación un poco más individual. Un equipo puede tener un resultado, pero sabemos que en ese desempeño del equipo hubieron piezas que estuvieron con un rendimiento un poco más bajo, algunos más alto, ¿no? Y creo que eso, desde mi punto de vista, es algo que no habría que perder necesariamente. Y creo que ahí es donde entra con mayor fuerza y mayor importancia el rol que tiene el líder de ese equipo en ese ejercicio, ¿no? Pero repito, el foco y la esencia de esto se trata de medir el performance de un equipo que se espera que tenga alto rendimiento y mucha productividad, de alguna forma. Excelente, gracias Miguel por la profundización. También tenemos preguntas que nos llegan desde LinkedIn, nos dice Dayana Garcés, ¿cómo hacer para que estos equipos digitales se integren de forma enriquecedora a otros espacios y áreas corporativas? Ya que muchas organizaciones todavía están en un modelo tradicional en su estructura y gestión. Además que la mayoría trabajan desde casa y no vienen tan cerca, y no viven de tan cerca la cultura de la empresa. Cómo Ujú. hacer que esos equipos digitales se integren de forma enriquecedora a los... Es una muy buena pregunta y creo que me regreso un poco a lo que comenté al inicio, ¿no? Y se acuerdan, dentro de los motivadores hablábamos de que, oye, acá hay un tema de que estos perfiles buscan estar en organizaciones que estén innovando, pero principalmente que tengan una cultura de un mindset digital. Entonces, ¿cómo hacemos que se integren? Yo creo que es un poco al revés, o sea, es como las organizaciones más bien empezamos a adaptar nuestra cultura, nuestro mindset a este mundo digital, ¿no? Va a ser muy difícil desde mi experiencia y por lo que he visto, tratar de que un perfil, un ejemplo, ¿no? Un data scientist, por decir un nombre cualquiera ahorita de estos perfiles digitales, se adapte de manera inmediata, rápida, a una organización que está cero mindset digital. Esa persona se va a sentir perdida en el espacio, ¿no? Entonces va a sentir que está en un lugar que no corresponde. Entonces, lo más lógico es que si una organización está tratando de incorporar perfiles con estas características, es porque esa organización está dándose cuenta de que más bien esta organización tiene que empezar a irse hacia la digitalización, hacia perfiles más disruptivos, hacia el mundo de agilidad, porque por eso está buscando estos perfiles. Entonces, el primer trabajo aquí es cómo más bien la organización incorpora dentro de su cultura y su ADN este mindset digital o de agilidad. En la medida que trabaje en eso, y ahí entra un rol de gestión humana súper importante como gestor del cambio, claramente, en la medida que la organización avance y evolucione en ese aspecto, seguramente estos perfiles van a encontrar un lugar en el cual ya no se sientan que están perdidos, sino que sienten que hay eco y es un lugar donde ellos pueden pertenecer de alguna manera, ¿no? Pero si va a ser lo contrario, que voy a esperar que ellos se adapten a una organización totalmente tradicional, va a ser una fricción constante y no va a tener un final feliz seguramente. Muy interesante lo comentado, Miguel. Otra pregunta también de Dayana nos dice,
¿Qué estrategias emplear para que estos equipos valoren en igual medida la formación técnica y la formación más humana en habilidades blandas? Ok, es una buena pregunta. A ver, son perfiles difíciles. Hoy día muchas compañías sufren con estos perfiles para atraerlos, para retenerlos, ¿no? Es una de los grandes dolores que hoy día las compañías están identificando en este tipo de perfiles. Y creo que una de las formas de generar engagement, que creo que por ahí va un poco la pregunta que estaban haciendo, de cómo genero ese compromiso, ¿no? Con estos perfiles, creo que es trabajando nuevamente, insisto, en esta cultura de mindset digital y que sientan que están en una organización que está pensando en ese mood, pero también de repente pasa, y eso sí lo digo por experiencia propia, viendo o comparando empresas que han hecho algo y otras no, es el hecho de que transparentes la propuesta de valor, por ejemplo, hacia este tipo de perfiles. O sea, ¿y a qué me refiero, no? Que las organizaciones que han tenido mejores resultados con estos perfiles probablemente es porque se han dado cuenta que tienen que tratarlos de una manera distinta o especial, ¿no? Y ahí entramos con una segmentación. Entonces, hay una propuesta de valor de repente un poco más segmentada para estos perfiles, y esa propuesta de valor que se crea sabiendo que atacamos a su necesidad y a su motivación, probablemente hay que transparentarla y hacerla evidente para que ellos realmente reconozcan esa propuesta de valor, y luego eso va a generar un mayor nivel de engagement o compromiso seguramente de ese colaborador de perfil digital o ágil. Muchísimas gracias, Miguel. De esta forma, entonces, estamos culminando la ronda de preguntas. También nos comenta María Elisa si nos podrían compartir los PPTs. Sí, María Elisa, vamos a compartir las diapositivas del docente, junto con también el instructivo para obtener el certificado del webinar. Todo eso lo vamos a compartir por medio del grupo de la comunidad de Crea Talento en WhatsApp y en Telegram. Para ello, en breve van a estar apareciendo los links para que puedan unirse a través de tanto de el chat eh, de Zoom, en LinkedIn, en Facebook. También les comentamos que la grabación va a estar disponible tanto en LinkedIn como en Facebook para que puedan verlo completo este webinar, ya que en breve vamos a realizar el concurso para obsequiar 2 medias becas para el curso Gestión de Desempeño del Talento. Este curso está aperturándose muy pronto. Tenemos la versión a tu ritmo y también tenemos la versión en vivo. La versión en vivo se está desarrollando el día 17 de mayo. Estamos iniciando junto con el docente Miguel Guamán. El docente nos va a acompañar en este curso, va a dirigirlo con todos ustedes presentes a través de la herramienta de Zoom. Las clases también van a estar en la noche, un horario cómodo para las personas que también se encuentran laborando. En este curso especializado podrás conocer los conceptos, tendencias y buenas prácticas de la gestión de desempeño. Se te proporcionará herramientas prácticas para implementar un sistema de gestión de desempeño en el trabajo. También aprenderás a diseñar y aplicar un sistema que beneficie a la organización, a mejorar el rendimiento y desarrollar habilidades que los colaboradores más talentosos puedan seguir potenciando. En base a ello, las clases van a ser vía Zoom para que puedan interactuar tanto con el docente, también con sus compañeros, también tienen la modalidad a tu ritmo para las clases grabadas con un acompañamiento también de todo el equipo de Crea Talento. Y para poder profundizar un poquito más en lo que se va a ver en este curso, te solicito por favor, Miguel, nos acompañes comentando un poco más qué es lo que vamos a ver en el desarrollo del curso Gestión de Desempeño del Talento, que está pronto a iniciarse. Perfecto, muchas gracias, Carla. A ver, sí, hemos pensado en un programa de 18 horas, 16 horas me parece, perdón que ya perdí la cuenta de los números a veces, pero es un curso que está pensado en 16 horas, si mal no recuerdo, y lo que buscamos es básicamente abarcar, primero, entender un poco el contexto en el cual se está desarrollando el tema de gestión de personas, entender el macro, como se dice, y luego abordar y entender también, oye, qué tendencias se está observando a nivel global en cuanto a la gestión del desempeño, ¿no? Y ahí cosas como las que hemos visto ahora en el webinar, se está escuchando de empresas que están dejando ahora de medir el desempeño como lo conocemos, ¿no? Ya no miden o evalúan,
Entonces, ¿qué está pasando en el mundo con respecto a esto, ¿no? Luego también empezar a hacer una introducción un poco más conceptual de lo que es la gestión del desempeño. Se habla mucho del modelo que considera objetivos, por ejemplo, y competencias. Vamos a conversar un poco de eso. Tratar de entender cuáles son los procesos o etapas que se tienen que trabajar en un sistema de gestión del desempeño. Vamos a, por ejemplo, conocer etapas como la planificación de objetivos, y ahí es donde viene bastante el tema de herramientas que vamos a incorporar o a utilizar o casos prácticos, planeamiento de objetivos, cómo evaluamos el desempeño, cómo también se trabajan etapas o procesos de calibración, que es algo que también seguramente han oído en muchas compañías, ¿no? Y luego también un poco hablar del impacto que tiene el resultado que nos arroja la gestión del desempeño en otros subsistemas de recursos humanos. Un poco lo que se le llama, se le conoce como la gestión de las consecuencias. O sea, el desempeño que evidencia una persona o un equipo, cómo eso gatilla consecuencias desde el punto de vista de repente de compensación, de talento, ¿no? De desarrollo, de promoción de persona, de sucesión, etcétera, ¿no? Y luego también un poco ver otros modelos de gestión del desempeño, por ejemplo, para públicos, tipo, ¿qué pasa cuando queremos medir desempeño en un público operario, por ejemplo? ¿No? O en estos casos como perfiles digitales, ¿qué tipo de prácticas hay? ¿Qué tipo de tendencias se manejan o cómo se pueden hacer ese tipo de mediciones? Y todo esto que hemos conversado, la idea es tratar de enmarcarlo en un proyecto que va a haber por equipos y que al final se pueda presentar una especie de caso en el cual podamos compartir entre todos y ahí estaría un poco el outcome final de este curso.